La mañana de Juan Domingo. Fue un contundente paro el del 9 de mayo, esto obviamente ya se ha tratado, ya se ha analizado, y la Confederación General del Trabajo ahora pone las fichas en la movilización para el día en que el Senado trate la ley bases. Obviamente todavía el Senado resta definir si le hará modificaciones y volverá a diputados, si la votación en la Cámara Alta va a ser la definitiva, qué se modifica del proyecto que aprobó el Congreso, es decir, toda una serie de cuestiones que también son parte de la agenda de la CGT en su trabajo parlamentario, digamos, pero sí o sí, tanto la CGT, la CTA, organizaciones sociales de derechos humanos, agrupaciones de todo tipo, ya están convocando para movilizar, aún sin fecha, el día en que se vote la ley bases en el Senado. Es quizás, si bien no se planteó de esta manera, uno más de los hitos dentro del plan de acción de la CGT, que comenzó con aquel Por paro tanto, general del 24 de enero, sí. que tuvo paros sectoriales, que gremios han hecho sus medidas de fuerza, que ha tenido el acompañamiento a la gran movilización universitaria del 23 de abril, la movilización del 1 de mayo y el paro del 9 de mayo. Así que hoy quizás la CGT lo que plantea es volver, así como durante febrero, a los paros gremiales, sectoriales, es decir, que si camioneros tienen un conflicto, vaya al paro, si los docentes, si las organizaciones del transporte tienen un conflicto, vayan al paro, y así preparar lo que puede ser un nuevo paro general, obviamente pensando en que esto no se va, este plan económico no se va a modificar. Lo que planteó hace algunos días en comunicación con la radiográfica Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico, deslizó, obviamente no lejos de confirmarse, pero como planteo, es que planteó debería ser de 48 horas el próximo paro que hagamos, que haga la CGT, la CTA, para convocar a la movilidad, tener una respuesta masiva y solidaria. Así que por ahora la CGT sigue siendo, el movimiento obrero organizado en general sigue siendo quizás el órgano más fuerte en la pelea contra Milei. Es que hay que pensar que es muy importante el rol que está cumpliendo el movimiento sindical organizado y que es la última reserva que tiene la República. Para eso la creó Perón también, no solo para defender los derechos de los trabajadores, que es fundamental en el peronismo, sino también para defender a la patria. Y creo que es lo que está cumpliendo en estos momentos el movimiento obrero organizado, que es la única fuerza que está organizada siempre, digamos, que tiene docencia sobre sus integrantes, sobre los temas centrales de la patria y de la defensa de los trabajadores, y porque frente a este ataque disolvente de la derecha a través del presidente, eh, pone en peligro toda la estabilidad y la posibilidad de vivir de su trabajo de toda la masa de trabajadores en todo el país. Así que empieza a mimetizarse las razones que pueda tener el movimiento obrero organizado en defensa de sus derechos laborales, sindicales, con la defensa del pueblo y de la patria frente a este ataque de los que siempre atacan al país, que son los intereses norteamericanos en la región y los intereses de Gran Bretaña en la región. Por eso está planteada la movilización, la gran movilización cuando se sepa qué día se trata en el Senado, ¿no? Sí, algo que es importante para mí plantear hacia adelante es que si bien el movimiento obrero responde, es decir, moviliza, hace paro, convoca, discute,
eh, si la política, es decir, el ámbito político del movimiento, no empieza a ordenarse, la respuesta no es eterna. Es decir, la CGT hace marcha, paro, hace marcha, convoca. Ahora, si sigue cayendo el poder adquisitivo del salario, si sigue habiendo despidos, si sigue cayendo la producción, si siguen cerrando talleres, no es, sabemos bien, y dentro del peronismo esto es conocido, no es cuanto peor, mejor. Cuanto peor, peor. Se va a ir debilitando con el tiempo y con la acción del gobierno la capacidad de convocatoria, la capacidad de movilización, la capacidad de organización. Digamos, no es que sigamos que la CGT va a estar ahí, va a bancar, va a ser... Obviamente que sí, pero hay que tener en cuenta que cuando se empieza a debilitar la respuesta organizada, eh, va a haber dirigentes y organizaciones que van a tratar de resolver su situación particular con medidas particulares, que van a acercarse más a la gestión para tratar de por lo menos paliar un poco las situaciones conflictivas. Digamos, no es que puede pasar el tiempo y nosotros nos quedamos tranquilos porque el movimiento obrero responde. La política tiene que ordenarse y estar junto al movimiento obrero generando respuestas y condiciones para que esto termine. Y No, de todas maneras, Lautaro, la política es un concepto muy amplio y muy desgranado, los intereses particulares también, y la única fuerza organizada que es representativa y que es el último eslabón en la defensa de la patria es el movimiento obrero organizado. La responsabilidad no frente a los demás sectores, sino frente a la patria misma, a la historia, que también debe acompañar, una vez pasado esta circunstancia, con que el movimiento obrero organizado también tiene que asumir responsabilidades en los ministerios y en los lugares donde hay directorio en las empresas del Estado, porque ya no es un hermano lateral. El movimiento obrero organizado es la base, creo yo, y la columna central del movimiento nacional y popular frente a la defensa de los habitantes, de la historia y de la patria misma, ¿no? sí, totalmente. La participación pasó a ser algo habitual, pero lo que falta es la conducción, la referencia, la dirigencia de hombres y mujeres del movimiento obrero organizado en las instancias estatales y de la política de otros ámbitos. Creo que Total. fueron dejados de lado en una medida por la conducción y también el movimiento obrero durante muchos años como que asumió ese lugar y no quiero decir no se animó, pero no pegó el salto agresivamente hacia la política, que podría o puede hacerlo y todavía no termina de definir por motus propio ese salto. Hubo diputados, senadores, algunos espacios, pero volcarse como actor protagónico en la conducción política es algo que se debe y le deben al movimiento obrero, que obviamente en un periodo de retroceso como este es un rol de resistencia y de rechazo más que de avance, pero que evidentemente en la dirigencia hoy que conocemos, hoy políticamente hay mucha crisis y el movimiento obrero tiene la representatividad y la magnitud como para ir hacia ese lugar, pero todavía está ordenándose. Por ahora vemos cómo se ha abroquelado, se ha hecho un bloque, se ha podido trabajar en unidad para responder a Milei, pero como decimos, no es que mientras peor sean las situaciones y las circunstancias del país, mejor y más masiva va a ser la marcha y más masiva va a ser la movilización, sino que, bueno, va a ser cada vez más difícil organizarse, cada vez más difícil responder.